ya la tenemos conectada, nuestra invitada del día de la fecha, la doctora Jimena de la Torre. Ella es abogada, consejera en el Consejo de la Magistratura de la Nación, miembro fundadora de la agrupación Abogados en Acción y presidente en uso de licencia de Bases Republicanas. ¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Todo Muy bien, por bien, muy suerte. bien, muy bien. La verdad que ¿Cómo estás, contentos Alfredo? bien, un placer tenerte en el programa, poder dialogar un poquito sobre esta temática que es tan importante y tan interesante para todos nosotros. Y bueno, y creo que Andrés quería arrancar con alguna inquietud, alguna pregunta. Sí, ¿Querés así es, formularle a Jimena. Jimena? A ver, recientemente fuiste reelegida ahora para un periodo completo en el Consejo de la Magistratura, luego del fallo de la Corte de fines del año pasado. Y, a ver, entrás en representación de los abogados, ¿está bien? Yo soy abogado, ejerzo la profesión de manera independiente y, a ver, una inquietud. Post pandemia o durante la pandemia y con posterioridad, hemos visto que los juzgados, los tribunales, también las fiscalías por su parte, han adoptado sistemas de trabajo híbridos, que en muchos casos, híbridos me refiero en cuanto a la comunicación, a la compulsa de expedientes y a todo lo que es el trámite diario de una causa judicial. Que muchas veces son convenientes para unas cuestiones, pero no muy convenientes para otras, como puede ser, a ver, una audiencia tomada por algún sistema virtual para un testigo puede ser muy bueno porque no tiene que comparecer a la sede del tribunal, pero muchas veces se nos dificulta como abogados examinar las causas a través del sistema Lexien, ni hay que hablar cuando están delegadas la tramitación en las fiscalías. He visto cosas increíbles como que la fiscalía imprime lo que uno sube al Lexien, imprimen, lo folían, proveen ahí, lo escanean y lo vuelven a mandar al Lexien para volver a subir. Bueno, cosas duplicadas. A ver, desde el punto de vista práctico, en ese sentido, ¿hay alguna idea de resolver esto o de encaminarlo con la nueva era, con la pospandemia me refiero? Sí, la verdad que está buena la pregunta y es un tema en el que yo me vengo enfocando en este tiempo, me vine enfocando en este poco tiempo, estos pocos meses de gestión y que pretendo que sea uno de los ejes de la gestión que se viene. El Lexien, como vos bien decís, está lleno de deficiencias. Pero la verdad que también llegó para quedarse. La pandemia trajo cosas buenas y malas, pero creo que el sistema de tramitación de expedientes digital ha contribuido a mejorar sustantivamente muchos tiempos muertos de la justicia. Me refiero, por ejemplo, a cuando teníamos que dejar a confronte ciertas, qué sé yo, oficios que por ahí, viste, hasta que te lo confrontaban, te hacían observaciones, ibas, volvías, bueno. Sabemos lo que podía demorar antes un oficio. Hoy esos tiempos se han acelerado sustantivamente. Hay muchísimo por hacer. El Lexien es un sistema que nace escrito en un lenguaje de programación muy antiguo, Java. Se compra ya sabiendo que era un sistema antiguo. Lo cierto es que el Consejo de la Magistratura, los informáticos del Consejo de la Magistratura, han logrado obtener de alguna manera los códigos fuentes para poder actualizar de manera directa el Lexien recién el año pasado. Antes de eso, todas las actualizaciones que se pedían al Lexien había que ir a los proveedores del sistema, con todas las demoras que eso involucraba, ibas a la cola, bueno. Cuando yo llego al Consejo de la Magistratura, mi primera sensación como abogada también de a pie es, che, no hay margen para dinamitar esto y comprar algo nuevo. Y la respuesta fue una respuesta bastante, de alguna manera, bastante lógica, que es que con los recursos limitados que tiene el Poder Judicial, que después podemos hablar de los recursos del Poder Judicial, lo cierto es que son limitados,
tal vez es más importante invertir en la infraestructura tecnológica, en el hardware, ¿no? En los fierros por donde va a correr el sistema de tramitación de expedientes y tratar de alguna manera de mejorar lo que hoy tenemos con recursos internos. Yo la verdad que esa idea la compro en bajo la premisa de que, bueno, que tenés recursos finitos, que es verdad que aún comprando el mejor sistema de tramitación de expedientes digital, si no tenés la infraestructura tecnológica por la cual tiene que correr ese software, bueno, nada va a funcionar debidamente, se nos va a colgar y demás. Entonces, compro la idea de invertir en infraestructura y en hardware, actualicemos el LEC 100. El LEC 100, como vos bien decís, no interopera con las fiscalías. ¿Eso qué significa por ahí los que no hacen penal? Bueno, cuando a vos el juez le delega la instrucción al fiscal, eso empieza a tramitar en un sistema de tramitación de expedientes que es propio del Ministerio Público Fiscal. Entonces el LEC 100 de alguna manera deja de tener esa actualización. Y si el fiscal no le pide al juez que se suban las actualizaciones del expediente al LEC 100, vos como abogado defensor quedás a ciegas, ¿no? Y eso afecta directamente al derecho de defensa en juicio. Hay un convenio con el Ministerio Público Fiscal firmado para trabajar en esa interoperabilidad que se necesita para que uno como usuario del LEC 100 pueda seguir viendo el expediente aun cuando pase a la fiscalía, y eso hoy están trabajándolo. Yo quiero creer y espero que tengamos novedades en los próximos meses. Yo ese tema lo vengo siguiendo en forma directa y personal. Lo mismo nos pasa con la forma de ver el expediente, porque los jueces hoy ya tienen lo que es a lo que se le llama el ebook, el formato libro, o sea, aquello que asemeja a nuestro viejo expediente papel, donde uno podía ir pasando las fojas, marcando, ¿no? Cuando dábamos vuelta la foja para marcarla. Bueno, ese expediente, formato libro, hoy la justicia tiene adentro del LEC 100 dos solapitas. Una le permite verlo como lo vemos los abogados, que es abriendo PDF por PDF, no volvemos locos, no sabemos cuál es el proveído que estamos buscando, todo lo que conocemos. Y otra solapita en donde se abre un PDF que es un expediente papel, ¿no? Donde uno va pasando las hojas, donde uno va marcando. Ese PDF se puede descargar completamente o se puede ver directamente en el LEC 100. Bueno, eso que ya los jueces tienen no está habilitado para los abogados. Eso también está listo para que salga y espero que lo saquemos lo antes posible. Yo vengo haciendo esas gestiones, creo que tenemos muchísimo por hacer en materia de estadísticas. En materia de estadísticas, el LEC 100 nos debería ya estar arrojando los tiempos muertos, los tiempos de tramitación de expedientes, todo eso que antes se hacía con las viejas auditorías, en donde los resultados nos decían que las causas de corrupción podían demorar en el tiempo hasta X cantidad de años, 10 años, 15 años, no sé si te acordás de todo eso. ¿Cómo? 14 años en promedio. Bueno, 14 años en promedio, bueno, eso lo debería arrojar el LEC 100. Eso es un dato estadístico que debería salir directamente. Y eso también tiene el único inconveniente que tiene es una vieja acordada de la Corte, acordada 6 del 2016, que dice que los datos estadísticos, las bases de datos son de la Corte y no del Consejo de la Magistratura. Hoy la Corte está en el Consejo de la Magistratura, hoy ya deberíamos destrabar esta acordada y tendríamos que estar generando estadísticas de cara a la sociedad, de cara a los consejeros, porque imagínate que yo como consejera necesito evaluar la gestión de los postulantes, ¿no? Porque ¿por qué le voy a dar un ascenso a un juez federal que está concursando para camarista si no tiene ordenado el juzgado que hoy tiene a cargo, ¿no? Digo, y estas cosas no es una tecnología que está tan lejos de nosotros, o sea, de hecho, qué sé yo, el Consejo de la Magistratura de la ciudad hoy accede a esas estadísticas que las genera el propio sistema de tramitación de expedientes que tiene la ciudad, ¿no? Jimena, te hago una consulta.
digamos, justamente en relación a lo que acabas de mencionar, la obtención de estadísticas y demás, que parece ser una cuestión que viene avanzando rápidamente, según entiendo. Eh, Cuando esa información esté disponible, al menos para los miembros del Consejo de la Magistratura, ¿esto puede dar lugar a algún tipo de medidas respecto, por ejemplo, de un juez moroso, más allá de que quiera o no concursar para otro cargo superior? Disciplinarias, claro que sí, No sé si disciplinario, un tirón de orejas, pedirle claro. que de alguna manera acelere. ¿Cabe esa posibilidad de que el Consejo de la Magistratura lo haga? En tecnología todo se puede, ¿no? O sea, lograr que te salte una alerta cuando empiezan a haber demoras injustificadas y que vos puedas, en todo caso, indagar a qué se debe esa demora, eso se podría hacer desde el punto de vista tecnológico. Después está el punto de vista político, ¿no? Si queremos o no queremos hacerlo y nos queremos o no nos queremos meter con los jueces. Lo cierto es que dentro del Consejo de la Magistratura tramitan todo lo que es expedientes disciplinarios como expedientes ya sobre faltas más graves que te llevan a una acusación e incluso pueden llevarte a un juicio político. Pero dentro de esos tirones de orejas, para eso está lo que llaman los sumarios que se llevan adelante dentro del Consejo de la Magistratura, que a veces pueden terminar en un apercibimiento, un llamado de atención, no necesariamente siempre termina en una falta grave, ¿no? Pero claramente que las demoras injustificadas son una causal de sanción disciplinaria. Muy interesante. Ojalá que se logre, que se haga, por lo menos por comenzar con eso, porque yo creo que si los jueces notan esa, digamos, ese control por parte del Consejo, empezarían a, quizás muchos de ellos, a actuar de otra forma, a tomar otros recaudos, etcétera, etcétera. Claro, yo te quería hacer una Pero consulta. una Sí, aclaración con eso, sí. porque ahí yo tengo una discrepancia, me parece, con la percepción que tenemos los argentinos, o sea, como ese 70% de la población que no confía en el Poder Judicial. Eh, yo creo de lo que vengo recorriendo, de lo que vengo hablando con los abogados de a pie, que son los que estamos litigando, o sea, no es una opinión solo mía, pero digo, creo que hay muchos jueces que trabajan muy bien. Creo que hay muchos jueces que tienen sus juzgados al día. Creo que hay muchos jueces que son incluso muy bien conceptuados por los propios profesionales que tienen que litigar en esos juzgados. Y muchas veces esos jueces pagan justos por pecadores, ¿no? Y a veces ciertos juzgados con algunas demoras terminan siendo lo general y terminamos generalizando algunos aspectos. Entonces, yo soy, no sé, tal vez me equivoco, pero yo tengo la sensación de que si nosotros logramos generar estadísticas objetivas a partir del LEC 100, creo que nos vamos a llevar una sorpresa porque nos vamos a encontrar con algunos juzgados, con algunas anomalías, pero me parece que la gran mayoría de los juzgados nos van a dar una sorpresa Claro. positiva que nos va a ayudar a recuperar un poquito esa confianza en el Poder Judicial. Y lo que pasa es que creo que los juzgados o los jueces que nos debiera interesar o les debiera a ustedes interesar son aquellos que están realmente demorando algún tema, incluso demorándolo adrede en algunos casos, para estirarlo, para plancharlo, como se dice, alguna causa política o no política. Me parece que esas son las cuestiones más preocupantes, incluso cuando están involucrados personajes, digamos, importantes, ya sea de la política o de otros poderes, me refiero, qué sé yo, por ejemplo, alguna empresa involucrada en algún tema y de pronto a través de sus abogados que los temas se van dilatando en el tiempo y se terminan resolviendo por prescripción, muchas de estas cosas. En mi caso, a diferencia de Andrés, que padece los tribunales día a día, por ser abogado penalista, en mi caso yo fui perito de la Corte Suprema de Justicia, contador, durante 14 años y sigo actuando en actividades judiciales.
y tengo, digamos, mis reservas. Es decir, es cierto que la mayoría de los jueces son buena gente, actúan bien, muchos son eficientes. Esa eficiencia a veces no se reconoce como se debe, pero también hay bastante de lo otro, por lo menos hasta el momento. Y yo creo que ahí donde hay que apuntar, ¿no es cierto? Alfredo, yo creo que en algún punto tenés razón, pero no creo que en el Consejo de la Magistratura nuestro foco deba estar puesto en los problemas de la política. Creo que en el Consejo de la Magistratura, en la justicia federal, tenemos que tener muy presente que tramitan las causas, todo lo que son los expedientes, por ejemplo, y todos los planteos judiciales de nuestros jubilados. Eso tramita en el fuero federal. Nuestros jubilados van al fuero federal, tienen que recurrir ahí. Los amparos de salud tramitan en los fueros federales. O sea, nuestra vida, nuestra propia vida muchas veces está en manos de la justicia federal. Tenemos también todo lo que tiene que ver con el contencioso administrativo, cuestiones impositivas, digo porque a veces uno se queda con la idea de que en el Consejo de la Magistratura, como lo que se dirimen son la justicia federal, nos quedamos con la idea de que es Comodoro Pi, son las causas de la política, las causas de la corrupción o de las grandes empresas, e incluso fíjate que hay un gran porcentaje dentro del Consejo de la Magistratura que tiene que ver con la justicia nacional, o sea, es la ordinaria de capital federal. Y ahí tenemos juzgados civiles y comerciales, juzgados laborales, o sea, tenemos mucha justicia ordinaria que también tramita y que depende hoy del Consejo de la Magistratura Federal. Entonces, cuando hay una demora injustificada en un amparo de salud, lo que está en riesgo es la vida de una persona. O cuando tardamos 10 años en resolver una causa previsional y tal vez tenemos un jubilado que no llega a cobrar el reajuste y el retroactivo que le corresponde. Entonces, yo personalmente, como ciudadana y abogada de a pie, tengo un especial interés porque la justicia en esa justicia que es la cercana a la ciudadanía, funcione cada vez mejor. Esto no quiere decir que uno corra el eje y no mire, no estoy diciendo eso. Por supuesto que todo debe tramitar en tiempo y forma y que si hay causas que se cajonean, tenemos que estar encima de eso. Pero cuando hablo de que creo que nos podemos llevar una sorpresa en la justicia con los plazos, con los tiempos y mirando las estadísticas, tiene que ver con esto. Me parece que la gran mayoría hacen un gran trabajo. Este tipo de jueces hacen un gran trabajo muchas veces, otras veces no, y aquellos que no hagan un buen trabajo, bueno, también es bueno que queden expuestos justamente para que de cara a la sociedad nos expliquen por qué demoran una causa previsional o por qué demoran un amparo de salud, ¿no? Sí, concuerdo contigo en que el tema previsional, amén de otros también, pero el tema previsional es realmente muy delicado, muy grave. Y bueno, si bien hubo épocas en donde surgieron fallos en favor de los jubilados que aceleraron un poco la actividad del fuero de la seguridad social, creo que hoy por hoy se ha retrocedido mucho, así que está muy bien que pongan el ojo, ojalá que así sea, y bueno, y pidan ayuda cuando en algún caso lo necesiten, no se encierren dentro del Consejo. Yo creo que la sociedad, de alguna manera, incluso los abogados de la matrícula o los profesionales de otras ciencias, se me ocurre pensar en gente de administración de empresas que pueda colaborar con la mejora de los trámites, de los expedientes, de aceleración de los tiempos. Hay muchísima temática para hacer, para mejorar. Pero bueno, yo te quiero hacer una consulta con respecto a vos. Tuviste un periodo de actuación que creo que ya está finalizando o ha finalizado de menos de un año, el periodo, digamos, desde que se sancionó la reforma a través de la Corte, que se volvió al Consejo de 20 miembros, y ahora se está armando, ya hay parte del nuevo Consejo armado. En tu caso creo que estuviste hasta ahora y vas a continuar siendo representante de los abogados, así que creo que eso es uno de los exponentes más
más significativos porque estás viviendo la época actual y vas a vivir la futura. Quería saber, que nos expliques con la mayor brevedad posible, primero, qué hechos destacados ves de este periodo de actuación que has tenido, si hay alguno especialmente importante. Y segundo, ¿qué expectativa tenés frente a este nuevo periodo que se enfrenta, en donde todavía la mayoría o la composición no está totalmente definida, pero algo se puede ir entreviendo, ¿no? Bueno, en primer lugar, sí, efectivamente yo asumo el 20 de abril, si no me equivoco, de este año, hace muy pocos meses que estamos y sigo en el Consejo de la Magistratura. El nuevo mandato debería arrancar ahora a fines de noviembre, no sé bien si la jura va a ser el día 18 de noviembre o el 22, todavía no está definido, pero deberían estar jurando los nuevos consejeros en breve, en un par de semanas. En estos meses, lo que rescato en primer lugar es el regreso a un consejo mucho más equilibrado, que nos permitió de alguna manera recuperar cierta agilidad. Durante todo el año pasado se aprobaron solo 5 ternas. Nosotros desde que asumimos en estos meses logramos aprobar 10 ternas. Está muy trabado el equilibrio en el Consejo para aprobar ternas, incluso o para acusar. Tenemos que tener en cuenta que se necesita una mayoría especial, se necesitan 14 votos, y esos votos no están ni para un lado ni para el otro muy dados, ¿no? Con lo cual requiere de un esfuerzo de consensos muy grande. Creo que ahí el presidente de la Corte, al volver al Consejo de la Magistratura en carácter de presidente, le ha permitido al Consejo otro dinamismo, y eso se ha logrado avanzar. De hecho, también hemos logrado avanzar en los concursos que venían en trámite, tomando exámenes, haciendo entrevistas, puntuando antecedentes, bueno, distintos concursos en distintas etapas del proceso. Yo personalmente me enfoqué en algo que a lo que me había comprometido, que fue revisar ese proceso de selección de jueces para evaluar realmente si tenía todas las garantías de transparencia, que nos permitieran confiar en que realmente estamos eligiendo a los mejores. Y de hecho, tengo presentado un proyecto de nuevo reglamento que sigo además mejorando e incorporándole a medida que voy hablando con expertos, con tecnológicos, porque creo que hay que incorporarle nuevas tecnologías, tecnologías que nos permitan realmente asegurarnos que no, la no manipulación, por ejemplo, en lo que es el anonimato de un examen antes de corregirlo, ¿no? Para eso tenemos la tecnología del blockchain, que nos permitiría garantizar un anonimato, y destrabar con distintas claves que estén en cabeza de distintos consejeros, para que no dependa esos nombres que están hoy guardados en una caja fuerte con una secretaria pobre de la comisión de selección, que si se llega, viste, que nunca se sabe, pobre, y para ella misma, ¿no? Conversando con ella, te Claro, dice, sí, por favor, sáquenme esta responsabilidad de encima, porque es claro. enorme la responsabilidad y dependemos de un factor humano. De ahí tengo 1000 cosas para decirte a lo largo de ese proceso de selección, que son, o sea, ¿qué hicimos? O sea, nos pusimos desde el momento en que se selecciona al jurado hasta el momento que se eleva la terna. Fuimos haciendo un doble clic en todo ese proceso y generando modificaciones y ajustes, agregándole tecnología, agregándole pasos, de alguna manera arreglando ciertas discrecionalidades que hoy el proceso tiene, para tratar de garantizar, con muchísima humildad lo digo, porque además siempre hay nuevas cosas que se le pueden incorporar y hay nuevas ideas, y vengo conversando con los consejeros y generando aportes de todos lados, pero el objetivo, te diría, es lograr un proceso que nos permita a la sociedad realmente confiar que en el Consejo de la Magistratura estamos eligiendo a los mejores.
Después tenemos dos momentos que son el momento en donde el presidente elige de esa terna y en la Comisión de Acuerdos del Senado, que son dos momentos puramente políticos, y por eso estoy convencida que en el Consejo de la Magistratura nosotros el foco lo tenemos que poner en un mejor proceso, mucho más técnico y menos, o sea, con menos espacio para la manipulación, ¿no? Andrés, ¿alguna pregunta más? A ver, Jimena, yo lo que te quería consultar era, al principio de la entrevista mencionabas que le quieren quitar ese tinte político al Consejo, pero eminentemente es político. Cuando uno ve las audiencias y escucha sobre los comentarios que salen, sobre todo de la Comisión de Acusación y Disciplina, y se analizan los argumentos de cada uno de los representantes de los distintos estamentos, sin duda que es político. Entonces, también hay que trabajar mucho en ese sentido. Sin duda que la incorporación del doctor Rosati ayuda en ese sentido, no tengo duda, como concepto general, pero es un estamento o una instancia muy política también el Consejo. En realidad, hasta Rosati es muy político. O sea, política, por supuesto, un órgano colegiado es político. O sea, se hace política. Nadie puede decir que adentro del Consejo de la Magistratura no se haga política. Pasa que una cosa es la política y otra cosa es lo partidario. Entonces, me parece que ahí es donde hay que diferenciar. Cuando vos tenés que consensuar entre 20 y eso es ahí necesariamente hay una instancia de negociación en donde tenés que sentarte con los 20 y bueno, y tendrás que ceder una parte y el otro, bueno, ganará una parte, pero también va a haber cedido, ¿no? En otro lugar. Digo, eso sucede. Pero dentro de ese órgano, que por supuesto que es político como cualquier otro órgano colegiado, lo que debe suceder cuando vos te decís, bueno, tengo que elegir, porque tengo por mandato constitucional que elegir a los tres mejores en una terna, bueno, ¿cómo hago para que las instancias de evaluación sean lo más objetiva posible y me permitan que realmente esos tres últimos que quedan en el orden de mérito, esa terna, contenga a los tres más capacitados por fuera de las preferencias que puedan tener los que intervienen en el proceso. Y eso se puede lograr. Creo que son dos cosas distintas, ¿no? Y después está la parte, si querés, partidaria. Cuando la Constitución Nacional incorpora a los legisladores al Consejo de la Magistratura, es porque entendió que una porción de esa política partidaria debía estar, ¿no? Pero a esa política partidaria le incorporó un ingrediente que es la parte por ahí, los cuerpos más técnicos, ¿no? Los jueces, los abogados, los académicos. Los jueces tienen su política también, que no necesariamente tiene que ver con una política partidaria, pero hay tres listas dentro de lo que es los jueces, ¿no? Y cada uno tiene de alguna manera gente que los votó, ¿no? Los consejeros jueces tienen jueces que los han votado y de alguna manera se deben a esas listas, ¿no? Entonces, claro que hay intereses. La política indudablemente está metida, la política, quieras o no, quizás en algunos casos es partidaria, en otros casos no, pero sí, hay que reconocerlo. Nos estamos quedando con poco tiempo y yo te quería pedir así resumidamente dos reflexiones o reflexiones a dos preguntas. Una que es la que involucra al juez Bento de Mendoza, si es que podés hacer algún comentario al respecto, alguna mirada de tu parte. Y la otra es respecto de la última de estos días, el dictamen del procurador, el doctor Casal, que se ha pronunciado en favor de Luis Juez, del senador, justamente en la integración del Consejo de la Magistratura. Si tenés alguna mirada así rapidita de esos dos temas.
Bueno, en primer lugar, respecto del juez Bento en Mendoza, para los que no están familiarizados, es un juez mendocino que tiene varias causas judiciales iniciadas, procesamientos firmes. Nosotros tuvimos 2 audiencias en donde durante unas 10 horas lo escuchamos al juez en su descargo, argumentando su defensa. Y finalizado esas 10 horas, dejó en el Consejo de la Magistratura una serie de, bueno, dejó un escrito en donde ofrece un número muy abultado de prueba. Ese número realmente es excesivo. Entiendo que no podemos dilatar esta causa. Hay cuestiones, hay prueba que habrá que evaluar si efectivamente se puede producir o no. Nadie le quiere negar su derecho de defensa, pero tenemos que tener muy en cuenta al momento de evaluar la producción de esa prueba, que no sean meramente dilatorias. El martes de la semana que viene vamos a tener una audiencia, una reunión en realidad de la comisión de acusación para merituar toda esa prueba y ver si se decide producir alguna de esa prueba. Yo lo que sí te puedo decir como opinión personal es que seguramente toda la prueba no la vamos a producir. Yo por lo pronto no estoy de acuerdo en producirla. Vamos a ver qué se vota. Pero toda la prueba ofrecida por el juez Bento es un sinnúmero de prueba que nos va a llevar a que se nos caduque la causa, ¿no? A que se Y cumplan los respecto de 3 años y no queremos eso. Con respecto del respecto juez, a Luis Juez, lo que yo vi de ese dictamen del procurador es que el procurador Casal entiende que esto no es una política no justiciable, como se había dicho en las instancias anteriores, y que acá realmente hay una cuestión de derecho que hay que decidir y que convocó a que se decida sobre esta cuestión de derecho. Ahí el secreto es entender cuándo se fijan las mayorías, ¿no? Cuándo se saca la foto. La foto, ¿cuándo se saca? Se saca cuando, claro, al momento de jurar, se saca al momento de integrar las cámaras, porque si no, o sea, rompemos los bloques y los rearmamos cuantas veces querramos, tal cual. y a partir de ahí podemos crear nuevas mayorías o primeras minorías o segundas minorías a nuestro antojo. Tal cual. Me parece que acá la justicia tiene que definir cuándo es el momento de sacar esa foto en donde realmente, bueno, se integraron ciertas mayorías y ciertas minorías, y una vez sacada esa foto no deberíamos movernos de esa, Eso de ese seguramente, tiempo. eso seguramente lo va a hacer la Corte cuando se pronuncie sobre este tema. Esperemos que sea más temprano que tarde, porque de alguna manera puede llegar a influir en la composición del Sí, Consejo que ahora efectivamente. se está armando. Bueno, Yo creo Jimena, que, mira, sí, ahí, para un lado o para el otro, creo que es sí, importante que se pronuncie, claro, aunque nos guste o no nos guste la decisión de la Corte, pero sí claro, creo que es importante que se pronuncie, porque si no te pasa como nos pasó durante estos 7 meses, que teníamos, por ejemplo, bueno, tuvimos a Doñate y tuvimos a Pamela Tolosa, la académica, donde tampoco está resuelta la cuestión de fondo sobre Pamela Tolosa, y ahora ya nos pusieron a otro académico, que es Tamarit, que también está elegido bajo un sistema que está judicializado, y la verdad que tener un consejero que está medio como sí, provisorio hasta tanto se resuelvan es las un cuestiones no problema. es muy institucional, no es Es un bueno. problema, tal cual. Jimena, yo creo que es muy interesante esta charla, por lo menos creo que a Andrés y a mí y a Diego lo mismo, que vos hiciste una mención al blockchain y Diego es un súper experto en la materia, así que desde ya Ah, creo que bueno, podemos seguirla por ese lado. le voy a pedir el Eh, contacto a Diego entonces. seguramente te vamos a volver a convocar. Yo te agradezco muchísimo tu amabilidad y bueno, ha sido un gran placer conocerte por esta vía y espero que, bueno, cuando te molestemos nuevamente estés disponible para nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta charla. Un saludo grande, que estés bien. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.